Muchas gracias, antropólogo Alejandro Camino. A continuación, tengo el agrado de presentar a Óscar Espinosa, doctor en antropología por la New School for Social Research de Nueva York, profesor de pre y de posgrado de antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de importantes estudios sobre poblaciones amazónicas. Nuestro segundo expositor, le daremos 15 minutos, doctor, a fin de que nos pueda resumir su exposición. Bien, buenas noches. Como se ha venido conversando ya desde la mesa anterior, para el indígena amazónico la relación con el bosque es fundamental. Tradicionalmente el bosque ha dado al indígena, a las sociedades indígenas, todo lo que necesitaba para vivir. Alimento, vestimenta, materiales para construir su casa, medicinas para curarse. Como me dijo a mí hace unos años un padre de familia Wampis en el río Morona, el bosque me da todo lo que necesito. ¿Qué más quiero? Esta visión del bosque está estrechamente ligada a la concepción que los indígenas tienen de su territorio y de la naturaleza. Desde la lógica económica occidental y moderna ya no se habla de naturaleza, en realidad se habla de recursos naturales. Los bosques y los ríos ya no se ven como lugares llenos de vida, de plantas y animales, sino de recursos a ser explotados. En el mundo moderno hemos objetivado la naturaleza, la hemos cosificado, la hemos convertido en algo que tiene que ser transformado. No toleramos la idea de una naturaleza que simplemente exista como tal. Tenemos que hacer algo con ella, intervenirla, modificarla, usarla, explotarla. No cabe en nuestra mente la idea de dejarla tranquila. Nos parecería una pérdida, un crimen. Esto no siempre ha sido así, ni siquiera en Europa. Es algo moderno. Y hoy también en distintas partes del mundo existen cada vez más personas que cuestionan esta visión. En el caso de las sociedades indígenas, ¿no?, los seres humanos no podemos ser distintos a la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Y si ésta se destruye, nosotros, los seres humanos, nos destruimos con ella. Mucha gente en el Perú y en el mundo considera esta visión como primitiva, como trasnochada, que atenta contra el progreso. En realidad, hoy en día, lo retrógrado y primitivo es ver a la naturaleza solamente como recursos a ser explotados. Explotar la naturaleza como una cosa es volver a inicios del siglo XIX, no avanzar hacia adelante en el siglo XXI. El mundo del futuro es aquel en el que la naturaleza empieza a recuperar su valor. Hoy en día se empiezan a discutir si la naturaleza tiene derechos, si los animales tienen derechos. Ya no solamente los seres humanos los tenemos. Algo similar ocurre con la distinción entre territorio y tierra. Para muchos peruanos, desde esta perspectiva, la tierra o las tierras constituyen un recurso económico. En tanto recurso, las tierras deben ser utilizadas de tal manera que genera alguna utilidad para la sociedad. Se deben destinar a la agricultura o a la ganadería o para cualquier otra actividad humana que se considere provechosa, vivienda, educación, comercio, lo que sea. Si no, es considerada como eriaza, inútil. En todos estos casos, la tierra, además, se reduce al terreno, es decir, a una superficie bidimensional que se ha delimitado y que ha sido otorgada en propiedad a alguna persona, natural o jurídica, o que si no es de propiedad del Estado. Por otro lado, el concepto de territorio está asociado a espacios mayores donde habitan grupos sociales más grandes, como un pueblo o una nación, o a espacios estatales como un distrito o una provincia. Para los pueblos indígenas, como los de la Amazonía, el territorio está conformado no solamente por las chacras o las tierras de cultivo, sino por el conjunto de bosques, de lagunas, de ríos, y constituye el espacio mínimo en el que pueden desarrollar su vida. La relación con el territorio implica además diferentes dimensiones. La económica es solamente una de ellas, pero no es la única. Con el territorio se establece también un vínculo afectivo y espiritual importante. Los habitantes de las ciudades muchas veces hemos perdido este vínculo con el lugar en que habitamos, con el paisaje, con la tierra que nos vio nacer. Pero también hay personas que recuerdan con nostalgia el barrio en que nacieron o la calle en que vivieron, porque los seres humanos domesticamos nuestro entorno, nos lo apropiamos, le damos un sentido personal.
El territorio posee además una dimensión histórica fundamental. Es en el territorio donde se encuentran nuestras raíces, es la patria, la tierra donde vivieron nuestros padres, donde están enterrados nuestros antepasados. Todos los seres humanos compartimos este mismo sentimiento con respecto al territorio. Es más, consideramos el territorio tan importante que los estados tienen ejércitos que los defienden. Los pueblos indígenas también se vinculan de manera similar con su territorio. También quieren defender el espacio donde han nacido y donde han vivido sus antepasados. Es más, según la legislación internacional vigente, es precisamente este vínculo tradicional con el territorio lo que define a una sociedad como pueblo indígena. Por supuesto, para los indígenas, el territorio también constituye el espacio que permite la supervivencia y el acceso a ingresos o bienes económicos. Pero esta relación económica no se limita a un espacio de tierra bidimensional, al lote o al terreno, sino que es el conjunto del bosque el que ofrece los medios de subsistencia. La chacra da al indígena algunos productos básicos para la dieta, yuca, plátano, maíz, maní, frijol, pero muchos otros alimentos se obtienen del bosque, las frutas, la carne que dan los animales, el pescado, el agua de los ríos, los caracoles, los gusanos, en fin, hay un montón de cosas que uno puede encontrar para alimentarse y utilizar del bosque. Finalmente, para los indígenas amazónicos, el territorio también es un lugar sagrado. Es el lugar donde habitan los espíritus, no solo de los antepasados, sino los distintos espíritus de los animales y de las plantas, que aseguran su propia supervivencia. Como contaba Santiago Manning, a quien hemos escuchado hace un rato, en una entrevista el año 2009, antes de lo de Bagua, marzo del 2009, decía Santiago: la selva, el bosque, el aire, los cerros son nuestros hermanos. Y luego añade: nuestra Biblia está escrita ahí. Pueden encontrar además la entrevista en YouTube, por si acaso. Para los indígenas amazónicos es impensable pensar su vida como independiente del bosque, de los ríos, de sus territorios. Por eso es que luchan tanto por defenderlos. Desde la tradición occidental, la naturaleza es una cosa. El antropólogo brasileño Viveiros de Castro nos ha explicado cómo, por ejemplo, para la tradición occidental, lo que tenemos en común los seres humanos y los animales es nuestro ser naturales. La parte animal, instintiva de los seres humanos es lo que nos une con el resto de animales. Pero para los indígenas amazónicos lo que tenemos en común con los animales no es la parte natural, es la parte social. Es nuestra capacidad de relacionarnos, de comunicarnos con ellos. Como decía Alejandro hace unos minutos, ¿no? Podemos aprender de las plantas pueden ser nuestras maestras, ¿no? Si desaparece el bosque, viven los espíritus entonces, de las plantas, de los animales, de los antepasados. Si desaparece el bosque, ¿a dónde van los espíritus? Es como si destruyéramos todas las iglesias, todos los cementerios. No lo podemos imaginar. Como lo indicaba un dirigente ayánica, Carlos Pérez, de la comunidad de Quirillari, a un antropólogo norteamericano: tu problema consiste en que para nosotros, la gente y las plantas, la naturaleza y los espíritus están todos relacionados y tú no entiendes cómo. Creo que a veces eso es lo que nos pasa un poco a la gente de la ciudad. Desde la racionalidad económica moderna, estas explicaciones podrían resultar supersticiones que deben ser superadas por el pensamiento científico. Sin embargo, los pueblos indígenas tienen derecho a ver el mundo de esa manera y ese derecho además está garantizado por la legislación peruana y la legislación internacional. Según el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho a proteger no solamente su territorio, sino a preservar su cultura y sus tradiciones, sus lugares sagrados y sobre todo, a decidir su propio modelo de desarrollo, que es el tema que también hemos venido conversando. Sin embargo, no todo funciona bien. En las últimas décadas se han venido incorporando de manera más agresiva a las sociedades indígenas a las relaciones en el mercado. Este proceso se ha caracterizado por la urgencia, la necesidad cada vez mayor de parte de las familias indígenas de contar con dinero, con recursos monetarios.
para poder solventar también sus gastos en la vida cotidiana. Hoy se necesita de la economía, de contar con dinero para cubrir, por ejemplo, los gastos de la educación de los hijos, ya sean escolares o universitarios, para viajar de un lugar a otro, para comprar medicinas o para comprar ciertos productos, incluso algunos tan básicos como la sal. Eso implica también, además, a lo largo de la historia también se han presentado casos en que la sobreexplotación de los recursos naturales por empresas, por comercios, por distintas personas a lo largo del tiempo han llevado al exterminio de especies enteras de flora y fauna. Ya ocurrió, por ejemplo, a principios del siglo XX con el caucho, ha ocurrido con el árbol de la quina, el símbolo en nuestro escudo nacional de riqueza. Ya no existe. Ocurre hoy día con especies de madera fina, como la caoba y el cedro, cada vez más escasas, con especies de animales, como la nutria o el lobo de río, que han sido exterminados para cazarlas y vender sus pieles. Al respecto, un importante líder aguajún de la provincia de Aten del Marañón comentaba lo siguiente: de Iquitos, de Yurimaguas, vinieron y llevaban con grandes redes los peces, ¿no? Y ya no. Tampoco vienen porque ya no hay. Y no han sido capaces de decir eso, se va a acabar, hay que repotenciar a través de piscigranjas. No habían programas y no hay, han desaparecido los peces así de simple y nadie se preocupa hasta el día de hoy. Eso es la triste realidad de los gobernantes. Uno de los aspectos más críticos y delicados de la situación entonces por la que atraviesan las sociedades indígenas amazónicas hoy en día es poder medir el impacto real que tienen las actividades extractivas. Cuando se reconoce, por ejemplo, como hace unos pocos meses, ¿no?, se declara en emergencia, reconoce, ¿no?, los impactos de la contaminación de la actividad petrolera y se declara en emergencia la cuenca del río Pastaza, se hace después de 40 años de haber estado contaminando esos ríos, de haber estado enfermando a generaciones enteras de niños y de jóvenes. Incluso, como digo, ¿no?, lo difícil es medir el impacto, ¿no? Para muchas familias indígenas, por ejemplo, la escasez o la lejanía de las especies de flora y fauna pueden deberse a razones, alejamientos temporales promovidos por espíritus guardianes, ¿no? Un amigo mío, un líder indígena, me contaba cómo la madre de las achavacas se las llevaba más lejos precisamente para evitar que sean exterminadas, ¿no? Es una situación entonces bastante dramática. Un padre de familia del río Santiago comentaba, ¿no?, en ese tiempo el territorio, en ese tiempo antes, ¿no?, el territorio, los animales, los árboles eran diferentes, no de su forma, no de su color, sino la cantidad que existían, las plantas, existían los animales, los árboles maderables, era diferente a lo que es ahora. Cedros había en cantidad, a casi nadie le importaba. Solamente los madereros, esas personas extrañas que llegaban, talaban los árboles, encontraban ahí y talaban los árboles, pero luego no pensaban en sembrarlo. Por ejemplo, había animales en cantidad, monos, aves, guanganas, ajinos, y todos vivían muy cerca. En la casa nomás se oía el canto de los guacamayos, del mono, paujiles, de la pava. Por ejemplo, en la quebrada de Campanquis había cantidad de pavas, también de fruta, y también habían peces como gamitanas, zúngaros, cantidad. Sábalo macho, lo que dicen, había bastante. Y nosotros los niños vivíamos comiendo carne en abundancia, pescado, y también comíamos verduras, frutas, y toda persona que vivía en una casa estaba siempre junto con otros familiares, un grupo de 2 o 3 hasta 4 grupos. ¿Qué hacer frente a eso? Los propios indígenas van tratando de responder en la medida de sus posibilidades a esta situación. Le han solicitado a sus organizaciones para que empiezan a hacer algo al respecto. En los últimos tiempos, entonces, se han comenzado a plantear medidas de control para la preservación de algunos de estos recursos. Los guampís del río Morona, por ejemplo, están estableciendo rotación de pesca en sus cochas para que no se agoten cada año toda la pesca. Hay comunidades achuar en los afluentes del río Pastaza que solo permiten que cada familia venda un máximo de 20 kilos de pescado por vez. Los Candoshi del lago Rimachi han desarrollado un sistema de control para la pesca en su territorio. En algunas comunidades aguajún del Alto Marañón hay zonas donde no se puede cazar
o no se puede cazar con escopeta, cartucho. Hay comunidades shipibas que están reforestando sus territorios con especies maderables. En otras comunidades se vienen haciendo piscigranjas. Hay, en fin, cada vez más iniciativas que buscan controlar el uso y la explotación de los recursos tradicionales del bosque y del río y que puedan permitir la supervivencia a largo plazo de estas sociedades. Es gente que está pensando no solamente en el presente, sino están pensando en sus hijos, en sus nietos. Pero ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Están pensando también en el futuro de los hijos, de los nietos, de los indígenas que viven en esas comunidades? Creo que no. Y creo que además el Estado necesita preguntarle más a los indígenas qué hacer. Creo que en general todos los peruanos necesitamos aprender más de los indígenas. Y hay respuestas que nos dan. Sin ir más lejos, el año pasado, en agosto del año pasado, AIDCEP presentó una serie de propuestas como parte de su plan de vida al gobierno. Incluso las resumieron y nos decían en dónde se puede, cuánto cuesta y dónde se puede sacar la plata para cubrir esas propuestas. Creo que en general tenemos que volver, como decía al principio, a transformar nuestra relación. Los indígenas no tienen problema, los que tenemos el problema somos nosotros. Los que hemos perdido la relación sana con la naturaleza somos nosotros, la gente de las ciudades. Y creo que si queremos efectivamente tener Amazonía en el futuro, un país viable para todos, tenemos que aprender, escucharlos más y aprender más de ellos. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Espinosa. Vamos a presentar a nuestro primer panelista, al señor Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, que congrega a los pueblos Ashaninka, agrupados en la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, al pueblo Shipibo, agrupado en la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, al pueblo Aguajún, congregado en el Consejo Aguaruna, Huambisa, y a las comunidades nativas de la Selva de Madre de Dios. 10 minutos, señor Alberto Pizango, para sus comentarios respecto a las conferencias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a los que han tenido, en este caso al presidente del Congreso, esta iniciativa de poder dialogar sobre la Amazonía. Y también felicitar a la brillante exposición que han hecho los dos expositores para poder un poco abrir el debate. Sería importante si esto profundizaríamos para realmente entender lo que significa la Amazonía. Como decía Mahatma Gandhi, cuando le preguntaron por qué tus grandes luchas, y él decía, hay dos palabras que dijo, es que la tierra es, o el territorio es mi país, y mi familia grande es la humanidad, ¿no? O sea, dos palabras muy sabias. Cuando Alejandro Camino dice de que las plantas maestras justamente está hablando de lo que los pueblos indígenas hablamos del ser tridimensional, ¿no? La relación hombre-naturaleza, el hombre, la naturaleza y el cosmos, ¿no? Dentro de esto, para resumir rápidamente, y ahora estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de una amenaza de cambio climático, calentamiento global, pero todos nos preguntamos qué hacer.
hay hoy en día, mientras más crecimiento económico se habla del Perú específicamente, también está aumentando más la delincuencia, como decía Alberto Chirif al inicio, esta política de chorreo se está convirtiéndose en política de choreo, ¿no? O sea, interesante. Todas estas cosas nos hacen ver, yo no voy a profundizar en esto, ya los expositores que me antecedieron han definido muy bien. Solamente para precisar, digamos, de esto del hombre, la naturaleza y el cosmos con tres principios, ¿no? El principio de la solidaridad, el principio de la reciprocidad y el principio de la interdependencia. Bajo estos contextos, yo que soy de la Amazonía, yo que crecí en la Amazonía, yo que jugué con las hormigas, los insectos, me enseñaron estas cosas. Por eso es de que cuando el presidente Víctor Isla, mi paisano, dijo, yo le tuteo así porque él es de Santa Cruz y yo soy de Balsa Puerto, cuando dice en una entrevista que me hicieron antes del Bagua, los hechos lamentables de Bagua, que nunca debería darse y nunca más se debe repetirse, es de que cuando me preguntaron a mí, ¿qué quieres? ¿Qué quieren los pueblos? O sea, ¿qué proponen? ¿Qué es lo que realmente quieren tus pueblos? Yo dije, mis pueblos solamente exigen el respeto a sus territorios, el respeto a vivir con dignidad dentro de esos espacios territoriales. El Estado peruano no los ha entendido, no nos ha entendido todavía. Aquí hay una cuestión, no para que alguien entienda, para que alguien comprenda la real dimensión y la que queremos realmente salvar o decir vivir bien, como se habla en los Andes y en la Amazonía, vida plena, es de que yo observé a las hormigas como punto de partida de una organización muy importante, a las hormigas. Y mirando desde el punto de vista de este enfoque que da, digamos, Óscar Espinosa dice, cuando se habla de que se habla de la naturaleza y no de los recursos, o sea, los recursos naturales, pero como solamente, digamos, para sacarlo y sin darle, digamos, el valor que tiene, digamos, en esto. Por eso es de que no hablamos nosotros en la Amazonía, no hablamos de desarrollo sostenible, sino estamos hablando de ese manejo adecuado, el manejo adecuado de los recursos. ¿Para qué? Para la pervivencia no solamente de los indígenas, sino de todos los ciudadanos que vivimos en esta parte del planeta llamado Perú. Entonces, ahí observamos a la abeja, la que produce miel. Fíjense ustedes de que este insecto, como todos salen a partir de las 5 de la mañana, apenas raya el alba, salen a buscar el néctar de las flores para fabricar la miel. Todos colaboran. O sea, hay un pensamiento bastante colectivo. O sea, estas abejas van
y fabrican todos ellos, ponen sus gotitas de miel, y cuando ya llega a almacenar gran cantidad de miel, fíjense que no solamente ahí se benefician 2 o 3, sino todos se alimentan de esa miel. Todos se benefician, o sea, es de forma colectiva. Por eso es que puedo decir, ese concepto tenemos nosotros los pueblos originarios de América Latina, si se quiere decir así, como lo ha planteado Alejandro, es de que solamente así podemos lograr de que todos, no ese concepto de desarrollo mezquino, ese concepto de desarrollo solamente individualizado, sino ese concepto de desarrollo equilibrado, ese concepto de desarrollo colectivo que tiene que ver donde todos y cada uno hagamos el compromiso de poner, digamos, nuestro para que se pueda vivir bien. Hay la otra propuesta que dijo también importante sobre las plantas maestras. Y sí, es cierto pues que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana está allí juntamente con el IAP, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. No solamente 7.000 plantas que sirven para poder utilizarlo bien de forma equilibrada. Porque toda cosa en exceso hace daño, y eso tenemos que tenerlo clarísimo, digamos. Entonces, el derecho a vivir con dignidad ha sido mal interpretado cuando los pueblos de la Amazonía en el 2008 y 2009 declararon un paro amazónico porque en defensa del derecho a vivir con dignidad. Este derecho, el derecho, como dicen, ¿por qué? Porque en vez del cambio, y le llamamos ahí los paradigmas mentirosos, ¿no? Cada vez que viene un gobierno dice una cosa y termina haciendo. Yo le digo, el gran cambio. En vez del gran cambio, nos han dado el cambiazo, ¿no? El cambiazo. O sea, como dicen en el argot criollo, nos vendieron gato por liebre, ¿no? O sea, esto es lo que ha sufrido la Amazonía siempre. Y no solamente la Amazonía, los primeros en sufrir han sido los hermanos andinos. Los hermanos andinos han estado muy bien, por eso es de que ahí el tema del concepto territorio ya no es conceptualizado como el mismo concepto que tenemos nosotros desde la Amazonía en cuanto al territorio, porque el territorio no es un pedazo de tierra, no es un pedazo de predio, es mucho más que eso, es la casa grande, ¿no? La casa grande donde alberga muchas familias, y cuando dice Oscar de que es el mercado, pues justamente, y cuando Santiago Manoin dice de que el territorio es mi mercado, es mi hospital, es mi universidad, es mi banco, porque ahí está todo el conocimiento y todo las riquezas de cómo poder seguir aplicando una política coherente en el manejo de los recursos para la pervivencia. Fíjese, cuando hablamos de pervivencia, estamos hablando de las futuras generaciones. ¿Qué va a pasar si nosotros lo vemos a la Amazonía como una caja chica, que muchas veces lo han dicho muchos políticos a nivel de Latinoamérica? Si pues este Estado
peruano tiene a la Amazonía como su caja chica, de que de ahí hay que sacar, porque ahí está, digamos, todos los recursos y con eso hay que mejor dicho, darle paliativos. Y en este tema el perro del hortelano, muchas veces, como dicen a los pueblos originarios, lo están convirtiéndolo como el perrito cazador, le decimos, ¿no? Es el perrito experto que habló también Alejandro, que el perro cazador que casea el añujo, el majás, pero es el dueño que va, lo mata y se lleva, digamos, todo, y al perrito pues no le da ni siquiera su orejita y muchas veces ni siquiera su hueso, digamos, para... Y todavía le dice, cuando el perrito se atreve a decirle, digamos, oiga, ¿y qué pasa? Le dice, oye, espera todavía, digamos, ¿no? Espera ahí, ten paciencia, le dicen, ¿no? Entonces, a los pueblos indígenas nos sentimos así que este Estado nos tiene, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? Ahí hay una gran propuesta que nosotros hemos dicho. Primero, de la gran protesta a la gran propuesta. Esa gran propuesta es el plan de vida plena que tiene AIDESEP con sus 9 componentes o ejes temáticos bien definidos. Y de la gran propuesta hay una gran acción. ¿Y qué significa esa gran acción? Esa gran acción significa el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación que tienen los pueblos para ejercer y propugnar la pervivencia. Este plan de vida, ¿es viable? ¿No es viable? Sí es viable. Sabemos nosotros que el presupuesto nacional es de 108.000 millones de soles al año. Y de esos 108.000 millones de soles se están devolviendo por incapacidad de gastos de 30.000 a 34.000 millones de soles. ¿Y cuánto estamos proponiendo nosotros en este plan de vida para salvar o por lo menos hacer que la Amazonía y los peruanos sigamos teniendo esa Amazonía que ya está demasiado depredada, pero por lo menos para poderlo mitigar, estamos pidiendo nada más ni nada menos que en nuestro plan de vida, con sus 9 ejes temáticos, que tiene que ver con educación, con salud, que tiene que ver con manejo de bosques, 1.000 millones de soles, que equivale al 1% del presupuesto nacional. Eso en realidad es una propuesta que para nosotros debe tener el respaldo de todos los peruanos, los estudiantes, los jóvenes. ¿Por qué digo esto? Tiene que tener respaldo, porque el 11 de junio, si ustedes se deben recordar, cuando pasó esos lamentables hechos el 5 de junio, por la incomprensión de una propuesta diferente, por el hecho de pensar diferente, por el hecho de defender a esa casa grande, es de que hoy en día, bueno, Santiago Manuy estaba aquí antes, ahora ha salido, creo que, el hermano Santiago Manuy es un sobreviviente de esto, digamos, ¿no? Y él tiene, así como él y muchos que estamos en esto, tenemos autoridad moral para decir de que realmente cómo es lo que planteamos y cómo queremos que realmente la Amazonía y el país se desarrolle, o apostemos por un proyecto de pervivencia para que todos esos 30 millones de peruanos que hoy en día existimos podamos vivir en paz o podamos vivir con dignidad. Bueno,
Y este tema de la incomprensión, porque no nos entendemos, dice Manuel, nos hemos matado porque no nos han entendido, no nos hemos entendido. Yo creo que hay más que una deuda histórica de parte del Estado hacia los pueblos indígenas de la Amazonía. Creo que hay una gran concepto todavía que yo espero, yo abrazo y quiero abrazar. No es de que los indígenas no abrazamos la peruanidad, sino que los indígenas queremos abrazar verdaderamente esa pervivencia, esa vida en armonía y en paz. ¿Para qué? Para que el respeto finalmente se dé. Cuando exista respeto, ese día todos bailaremos en la Amazonía, en los Andes y a nivel de la costa. Digo esto porque no es posible hablar de desarrollo, hablar de crecimiento económico mientras siga habiendo irrespeto y incomprensión dentro de nuestro país. Y finalmente, quienes estamos procesados hoy en día absurdamente por por delitos que no hemos cometido, a pesar de que existen las pruebas de absorción atómica que se le hicieron a nuestros hermanos que estuvieron en la curva del diablo y que han arrojado negativo, nos siguen imputándonos de que nosotros somos los culpables y tenemos que pagar por esos daños. Y ahí yo nuevamente reitero la solidaridad de cada uno de ustedes. Pido la solidaridad para que el Poder Judicial en estos 4 años que ha avanzado realmente se haga una investigación y se determine pues y realmente se salga de estas, podamos en aras de una reconciliación verdadera y en aras de fortalecer la democracia verdadera desde los pueblos, y como peruanos creo que sería un enorme paso si podríamos de una vez por todas solucionar estos temas con estas propuestas que tenemos para el país y a nivel de Latinoamérica. Yo he dicho siempre también de que esta es una propuesta que tenemos nosotros porque queremos ser desde el Perú un modelo, ejemplo de la humanidad en lo que concierne a proyecto de pervivencia. Muchas gracias. Bien, nuestro segundo panelista, el abogado Ahuajún Fermín Tiwi, nacido en la comunidad de Ubud, en Amazonas, licenciado en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres y máster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es miembro del equipo profesional del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Trabaja sobre litigación de conflictos y desarrollo de la Amazonía. Dado el tiempo transcurrido, por favor, resumir en algunos minutos sus comentarios, ¿no? Rogamos al doctor Fermín Tiwi. Bueno, yambe hunkasya no ani uman san kumpamima atum yatsungay no umbangay no mina pungshakam duing tuin apuhi Perú apuhin mashkamtish autoridades eno tawanun. Dicho en castellano, muy buenas noches, hermanos, hermanas, estudiantes, autoridades y mis autoridades indígenas también. Ahí está mi presidente de Orpián, tu hermano Edwin Montenegro, y también mi hermano, mi jefe, Santiago Manduin, y también acá el hermano Alberto Pizango, y todos los que nos compartimos acá en esta noche. Bien, el tema
amazónico, tocar el tema indígena es un tema bastante, tiene mucha sazón, muy hermoso, lindo, a la vez complicado de entender. Solamente los que son de mucha especialidad, con tanta importancia, le interesan el tema indígena, y los ignorantes no les interesa nada, ¿no? Pero es importante el tema indígena. Por la magnitud del tema, porque cosmovisión es un tema bastante amplio, y sobre la civilización indígena también es un tema amplio, y sobre la territorialidad también es un tema amplio. Así que, y aparte de eso, un conocimiento, pues en un par de minutos no se puede decir nada, pero aunque sea par de tonterías puede decir, para salir un poco entendiendo qué cosa es la cosmovisión, el desarrollo de los pueblos indígenas. Bueno, los dos grandes panelistas, muy conocedores del tema indígena, los aplaudo porque es una forma de también ir conociendo a la juventud estudiosa, porque este tema, hermanos presentes, amigos presentes, estudiantes, se debería de incorporar en primer lugar en los estudios universitarios. De lo contrario, seguiremos ignorando por toda la vida la existencia de las diversidades culturales. Por ello, brevemente voy a ser bastante explícito, porque ya yo vivo lejos y no me va a alcanzar llegar en mi casa. El problema es que existen dos culturas, esas dos culturas tienen un fuerte encontrón, como decir, ¿no? Porque la cultura occidental quiere ser dueño del conocimiento y dueño de la verdad, y nos ignora los conocimientos amazónicos de los pueblos indígenas que tenemos. Pero sin embargo, nosotros creemos que sí tenemos conocimiento, que sí tenemos nuestras propias verdades, que no se comparten, se ignoran. Por eso es que en el Perú, cuando se habla, por ejemplo, al indígena solamente vemos de manera peyorativa. Cuando es indígena, por ejemplo, yo no vine con mi kushma, con mi tabas, porque acá hace frío y me muero de repente me agarra neumonía y muero. Y tengo que vestirme como visten ustedes, ¿no? No por el hecho de que yo me vista de esta forma, dejo de ser indígena. Hablo mi idioma abajún, camino como abajún, pienso como abajún, siento como abajún, los quiero como abajún y peleo como abajún también, ¿no? Entonces, esos puntos, elementos que conforman a la parte cultural de las diversidades de culturas amazónicas, hace rico también al Perú. Porque ¿qué serían? Por ejemplo, en el conflicto que hubo en el año 1993, 97, si no me equivoco, con Perú y Ecuador, si fueran puros limeños, Perú se va, bueno, para entender mejor, Perú se va a la mierda, en serio. Pero ahí han participado, ¿quiénes? Los abajún y huampís, porque ellos son los que conocen el camino, su territorio. Y entonces, y muchas veces el indígena es recordado porque algo pasa, un desastre, o un enfrentamiento, o alguien está peleando internamente solo por eso, y después todo. Después, ¿cuándo es recordado? Cuando ya llega el tiempo de elecciones. Ojo, ya estamos cerca. Van a venir varios postulantes al Congreso, van a venir varios regidores o presidentes regionales que quieran ser para pedir voto, y luego que ya ganan su puesto, adiós pueblo indígena, no te conozco. Entonces, esa es la clase política que tenemos y de nuestros políticos que tenemos en el Perú. Y entonces, ¿cómo lo matamos esa forma de la práctica malévola, diríamos, ¿no? ¿Cómo lo matamos, esa mala práctica? Y por otro lado,
las formas de uso que le asignamos, que lo adjetivamos a los pueblos indígenas, decir, mira, en la Amazonía hay bebidas exóticas, en la Amazonía existen comidas exóticas. La palabra exótica es, para ti es medio raro cuando a mí me ves comiendo caldo de tortuga, por ejemplo. Y si un indígena viene, le sirves al ceviche, también ve como comida exótica de los limeños. Entonces es una forma de discriminación decirlo eso. No reconocerlo, esta comida es comida regional. Y el masato es la bebida regional amazónica. Pero ¿cómo decimos? La forma como vemos, qué asco. Pues no comas, pues. No comas. Ahora, por eso es que en el Perú estamos llenos de prejuicios. Queremos que como yo me he visto, queremos que todo el mundo vistan igual. Si yo fumo marihuana, que todo el mundo sean fumones. Si yo hago crecer mi barba, que todo el mundo hagan crecer. Y si el cabello, igual. Pero no es raro que un indígena abajún y huampis hagan crecer el cabello, porque es su cultura. Y llevar sus aretitos, sus adornos, esa es parte de la cultura jíbara, ¿no? Y bien, entonces, y por otro lado, ¿qué decimos a los indígenas? Que el indígena no tiene plata, es pobre y está lleno de hijos. Pero les digo, el verdadero guerrero, el verdadero huaymaco que decimos, un hombre visionario, no deja engendrando muchos hijos. Claro que han tenido varias mujeres. Aquí voy a aclarar. Ustedes dicen que los pueblos indígenas tienen, cuando es indígena tiene 10 o 5 mujeres. Eso no es cierto. El Bago, el Aragán, eso nunca tiene mujer. Solamente los que tienen esa capacidad de agrupar la familia, ellos son los que se casan. Yo soy abajón y apenas tengo una mujer. Me gustan, eso sí, pero una mujer. ¿No? Y entonces eso no es porque yo soy indígena raro, no. Y además siento que soy aragán también y ya pues no puedo mantener, ¿no? Y por otro lado, en la exposición anterior, en la mesa 1, ustedes decían, alguien preguntó a ver si existe la pobreza, que ese es el desarrollo. Miren, el tema del desarrollo es un tema bastante complejo de entender qué es el desarrollo. Y entonces, si miramos a los pueblos indígenas, Abajún y Huampis y los demás hermanos pueblos indígenas, una cosa es el desarrollo personal individual, el progreso individual, y el otro lo colectivo. Porque yo veo ahí paisanos míos que tienen carro, que tienen casa, que tienen tiendas grandes, pero no por eso se podría decir que es un hombre desarrollado. Y por otro lado, la filosofía del desarrollo de los indígenas no es que el desarrollo signifique, yo tengo mi carro, yo me visto, como ustedes ya saben que es usar de marcas, ¿no? Entonces, aquel que no usa pantalones de marca, camisas de marca, bueno, calzoncillos de marca, en fin, ¿no? Pero no se trata de que el desarrollo, bueno, corto esto para entrar a una lógica del desarrollo. Miren, el desarrollo occidental es acumulación de bienes, tener poder para manejar al otro. Si me equivoco me corrigen, pero eso es. Yo quiero tener mucha plata, por ejemplo, Estados Unidos, países desarrollados, y lo manejan a los países pobres, económicamente. Pero el indígena no. En el indígena, el pensamiento del desarrollo es algo integral. ¿Qué podemos, Santiago decía y hermano Pizango decía, qué podemos hablar hoy día
el desarrollo, mientras que sus tierras, por la contaminación, ya no producen algunas plantas que se puedan vender. ¿Qué se puede hablar del desarrollo mientras que los indígenas, cuando reclaman sus derechos, sus demandas ante el Estado, es perseguido, es criminalizado? ¿Qué se puede hablar del desarrollo mientras que los pueblos indígenas necesitan que sus niños acudan a un centro de educación de calidad y cuando eso no ofrece? ¿De qué desarrollo podemos hablar? Y hoy en día, efectivamente decimos, el indígena es pobre, pero ellos te dicen, no, yo no soy pobre. El indigno, el pobre es aquel que duerme en la ciudad, en la calle, no tiene casa, no tiene familia, no tiene dónde comer, no tiene ni dónde ir al baño. Seremos pobres de repente porque no tenemos plata. Pero se podría decir un pueblo cultural que tiene todo ese conocimiento, su sabiduría, sus conocimientos, su sistema de organización, su propia cosmovisión, ¿se podría llamar un pueblo pobre? Bueno, finalmente, quiero terminar con unos puntos de alguna propuesta que se podría plantear. Bueno, después de la protesta, hacemos nuestra gran propuesta, dijo. Ese es un punto muy importante. Ahora, en el Perú vivimos todos. Hay negros, hay cholos, hay, como decía el antropólogo anterior, sacharunas, en fin, bueno. Hay los chunchos, los negros, los chinos, en fin, todos los adjetivos que quieran llamarse. Pero la desgracia de esa riqueza multicultural es que nunca nos hemos sentado a dialogar, a conocernos. Yo por mi lado, yo por mi cultura, ¿ya? Yo con mi yonque, el otro con su cerveza, el otro con su vino, y el indígena con su masato, en fin, cada uno a su mundo. Pero ¿dónde queda esa práctica intercultural? Y entonces limeños van a mi zona, a Amazonas, hay mujeres ahuajún, huampís y otras indígenas bonitas, y se quedan, y ya no quieren regresar. El indígena, venimos también en la ciudad, también hay mujeres preciosas, vagas también, ¿no? De todo. Entonces ya uno también se queda y no quiere regresar, en fin, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos un país donde respete esa diversidad cultural? ¿Cómo lo construimos? Porque de lo contrario, por ejemplo, bueno, entonces, lo que se debe, lo que le cuesta al Estado es que jamás se ha acercado a los pueblos amazónicos y esa consecuencia le cuesta en la actualidad por no entender y por no comprender, le cuesta al Estado. Y recién estamos empezando ese diálogo. Si no hubiese pasado el baguazo, nosotros, ¿dónde andaríamos también? Ustedes también desconocidos, pero hoy en día nos encontramos, luego de esta desgracia. Pero ¿por qué no pensar de que no esperemos que pase una desgracia, sino que busquemos cómo construir este país? El Perú es rico en todas sus dimensiones, pero nosotros, mejor dicho, nuestras autoridades políticas se lo cagan al Perú. Yo digo con este adjetivo, porque parece insultante, pero lo es, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿cuáles serían los retos? ¿Cómo construimos la confianza, esa desconfianza histórica entre el Estado y pueblos indígenas? Y ustedes también, ustedes también saben que en la actualidad el tema de la corrupción es inmensa. Ahorita estamos en la casa de los congresistas, donde salen con apodos, ¿no? ¿Sí o no? Acá salen con apodos. Acá Robaluz, Mataperro,
El otro, ¿cómo se llama? Ustedes saben, eso ustedes completen. ¿Ya? Entonces, eso es construir la confianza entre el Estado y pueblos indígenas. Por otro lado, como le decía, el Estado debe acercarse para generar esa confianza. Los funcionarios tienen que conocer el tema de la interculturalidad en la materia de educación, en la materia de salud, en la materia económica, en la materia de justicia, en la materia de política. Porque ¿qué pasa hoy en día? Y también se debe buscar cómo se garantiza la participación o el ejercicio del derecho político de los pueblos indígenas cuando apenas tenemos acá un hermano Eduardo Nayab, pero el otro ex congresista, en términos populares, lo está jodiendo constantemente. Y un solo representante amazónico, ¿cómo creen que puede convencer a tantos tiburones que están sentados? Eso es lógico. Entonces, para eso, mejor busquemos un camino especial donde los pueblos amazónicos puedan tener su propia representación en el Congreso. Entonces, en eso ayúdenos en eso. Yo les pido a los participantes, voten por los amazónicos también. Entonces, bueno, eso sería mi exposición. Discúlpenme, pero lo que pasa es que he visto que están durmiendo y he tratado de animarlos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Fermín Tiwi. Realmente hay muchísimo que tratar al respecto. Mañana continúa, ¿no?, este taller, esta discusión. Y yo quisiera dar el uso de la palabra un par de minutos no más a cada uno de los expositores y también a los panelistas para culminar, para cerrar la mesa número 2. Empezaremos con el doctor Alejandro Camino, por favor, un par de minutos para concretar algunas preguntas muy comunes, ¿no?, que el público ha presentado. Preguntaba alguien sobre qué pasó con el instituto que había formado el doctor Fernando Cabieses de plantas medicinales. Bueno, este subsiste, como siempre, la última rueda del coche dentro de lo que es el sector salud en el Estado. Hay una dependencia que se llama el Centro de Salud Intercultural, que queda en el Instituto Nacional de Salud. Tiene un jardín de plantas medicinales y un grupo de gente reducido que está dedicado a este tema. Pero también hay un creciente interés por el tema de plantas medicinales amazónicas. Yo les invito, cuando vayan a Cusco, visiten el Museo de Plantas Sagradas, Mágicas y Medicinales. Pero en las universidades hay gente joven interesada en descubrir la riqueza de nuestra flora. Desafortunadamente, los laboratorios farmacéuticos del Perú son ensambladores de químicos que vienen de fuera, que lo curan por un lado y lo enferman por el otro. Y tenemos una flora extraordinariamente rica que podría ser una industria farmacéutica como lo ha logrado hoy día China y la India con su propia tradición médica. Hay otras preguntas sobre el tema de cómo armonizar políticas públicas del Estado con los pueblos amazónicos. Bueno, ya hemos oído sobre esto. Realmente creo que el tema es un tema de conocimiento, como bien ha dicho aquí el colega Tiwi, hay que empezar a conocerse, ¿no? Como decía, no solo hay que conocer la historia, hay que conocer la cultura, y tenemos que conocer la cultura de los diferentes pueblos del Perú, ¿no? Y sobre el tema de lo que yo mencionaba, la tradición indígena ya de las Américas adelantó un concepto que hoy en día empieza a ser un debate importante en las altas esferas de la física, como se le llama hoy día, multidimensional. Es interesante que hay un pensamiento indígena que piensa en esos términos, y ese es hoy día la vanguardia de las ciencias físicas, hoy día todavía muy controvertido, pero sí es uno de los temas de vanguardia, y eso ya está planteado en la visión indígena de la naturaleza y del mundo. Okay.
Doctor Óscar Espinosa, por favor. Sí, hay dos preguntas muy interesantes sobre el cambio climático y los cambios de los ecosistemas. En realidad los casos a los que efectivamente los ecosistemas cambian, pero cambian muy lentamente, ¿no? Me preguntan, bueno, de repente las especies animales desaparecen por el cambio del ecosistema. Un ecosistema se demora mucho tiempo en cambiar. Efectivamente, si vamos a ver cómo era la Amazonía hace 70 millones de años, era un lago cuando aparece la cordillera. Era un lago, no había bosque, estaba todo inundado, no existía, ¿no? Claro, hay un cambio lento, pero lo que está ocurriendo, y los casos a los que yo me he referido, son cambios hechos directamente por acción humana a una gran velocidad y con un terrible impacto sobre el medio ambiente y sobre las poblaciones. Si hoy día hay pobreza, hay enfermedades y hay desnutrición en la Amazonía, en las sociedades indígenas, no es porque siempre la ha habido, es porque se ha venido haciendo eso en los últimos tiempos. Cada año se deforestan 450.000 hectáreas aproximadamente. Eso significa que cada más o menos 2 minutos se tala el bosque el tamaño de una cancha de fútbol. Cada 2 minutos o incluso más rápido. Piensen en eso, ¿no? En referencia al cambio climático, eso tiene un impacto evidentemente. Las 4 peores sequías que han habido desde 1900 hasta el año 2012, de las 4 peores sequías que han habido en la historia de la Amazonía, 2 han sido en la última década, el año 2005, el año 2011. De las 4 peores inundaciones que han habido en la Amazonía en los últimos 112 años, 2 han sido el año 2010 y el 2011. Entonces, el peor año en realidad ha sido el año 2010-2011. O sea, el 2010 hubo sequía, inundación, 2011 sequía, 2011 inundación. Las peores en más de 100 años. Y eso evidentemente tiene un impacto sobre la naturaleza, sobre el bosque, sobre los ríos, y sobre la gente que vive ahí. Yo creo que el futuro con la Amazonía, como dije al terminar mi presentación, depende de todos nosotros. Las sociedades locales, las comunidades indígenas, cada pueblo hace lo que puede para tratar de responder a estas circunstancias. Pero si el Estado no interviene, si las empresas no intervienen, si el sistema educativo no interviene, si nosotros como ciudadanos peruanos no intervenimos, lo que vamos a tener es una Amazonía destruida en 20, 30 años. Donde vamos a tener desiertos como los que hay en el Sahara o los que hay en Ica o en Piura, desiertos, ¿no? Y creo que, y con la gravedad de eso, que tiene enfermedades y condiciones de vida cada vez más pobres para la gente, ¿no? Creo que es una responsabilidad de todos y creo ahí, nuevamente insisto, que tenemos mucho que aprender de estas sociedades, de las actuales personas que viven ahí, de los indígenas que viven hoy en día ahí, que han aprendido generación tras generación una relación armónica con su medio ambiente, con su contexto. Gracias. Bien, señor Alberto Pizango, por favor. Bien, a mí, antes que responder, voy a dar unas reflexiones partiendo de la pregunta que me hicieron, ¿cuánto del territorio nacional está en la Amazonía? Sabemos realmente que es el 60% del territorio nacional. ¿Y qué está haciendo AIDESEP? O sea, ¿cuál es la propuesta de AIDESEP por lo que ya han perdido muchos pueblos su concepto de vivir bien? ¿Y qué está haciendo AIDESEP? AIDESEP, desde el año 1985, viene impulsando una propuesta en educación intercultural bilingüe, 25 años impulsando y diciéndole al Estado peruano cómo debe ser la educación en nuestro país, para no caer, digamos, en este tema que abordó Alejandro Camino, del materialismo exacerbado. Y lo otro, la gran, todavía que tenemos los conceptos distorsionados dentro de estos paradigmas mentirosos que he mencionado, es por decir el tema del esoterismo y la física.
La física que todavía a muchos les cuesta entender de por qué los pueblos indígenas hacemos mención de las plantas maestras, que a través de ello nos encontramos con nosotros mismos y solucionamos muchos de los problemas que no lo puede solucionar la moderna medicina. Además, también una cosa que quiero precisar aquí es, mientras en la medicina occidental, para que el médico te dé una, como dicen, te dé una receta para tal medicina, no solamente te da porque y a él no lo ingiere, digamos, ¿no? Pero en cambio, en la medicina indígena amazónica, acá es donde cada uno primero pasa, digamos, por esto, una serie de pruebas para determinar, y esto te ayuda, pues, la planta maestra, que muchas veces lo han determinado plantas alucinógenas, y decía un gran maestro, un gran médico o un gran doctor, que yo le llamo, en la Amazonía, en Atalaya, si esta planta fuera, pues, alucinógena, yo estaría ya loco, decía, ¿no? De que el que ha ingerido casi como, si decir, 2000 veces es poco, pues, ¿no? O sea, entonces no es alucinógeno, sino que es una planta que te ayuda y te da las orientaciones para el manejo de las plantas y las propiedades curativas que tienen esto. Lo ha dicho ya Oscar, de que qué debemos hacer finalmente para que haya esa vida a plenitud. Lo único que tenemos que hacer es el compromiso, asumir todos y cada uno de lo que quedamos en esta parte del planeta. Porque si decimos que una autoridad va a solucionar este problema, no, sino acá los 30 millones de peruanos que existimos, todos tenemos que poner, digamos, nuestro granito de arena para poder salvar, digamos, de este ecocidio y de este etnocidio y de este suicidio de la humanidad. Muchas gracias. Bien. Las palabras finales del doctor Fermín Tibi, por favor. En realidad, solo me queda agradecer este espacio, más bien la iniciativa que toman desde el Congreso. Sería bueno que sigan haciendo más tipos de estas actividades, porque también la juventud peruana tiene que conocer la importancia de la Amazonía. De lo contrario, sencillamente metemos la mentalidad de que la Amazonía, pues, es un adorno que vive ahí y que la gente no está ahí. Entonces, con ese tipo de pensamiento simplón, prácticamente no se ha hecho nada. Entonces, más que todo, me quedan esas palabras. Y bueno, particularmente que quieran conversar, pueden acercarse a mi oficina y ahí todos los temas que quieran, ahí los conversamos. Gracias. Bien, de este modo damos por culminado, agradeciendo a nombre también de la Universidad Agraria La Molina realmente la invitación y manifestarles de que también nosotros estamos reformulando nuestras carreras profesionales con esta visión, con esta cosmovisión. Si antes la ingeniería forestal, por ejemplo, se dedicaba a la extracción y la transformación, ahora estamos reformulando a que sean las plantaciones forestales que predominen en estas zonas. Muchas gracias y fuertes palabras para nuestros expositores y panelistas. Estamos viendo